Levítico 20. Penas contra la inmoralidad. El Señor habló a Moisés diciendo: Di también a los hijos de Israel que cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel, que ofrezca alguno de sus descendientes a Moloc, morirá irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo, porque ofreció alguno de sus descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que ofreció alguno de sus descendientes a Moloc, a fin de no hacerlo morir, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia, y la excluiré de entre su pueblo, junto con todos los que se prostituyeron en pos de ella prostituyéndose con Moloc. Si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Santifíquense, pues, y sean santos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Guarden y practiquen mis estatutos. Yo, el Señor, que los santifico. Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ella. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su padre. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán irremisiblemente, pues cometieron depravación, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. El que tome como esposas a una mujer y también a la madre de ella comete una infamia, quemarán en el fuego a él y a ellas, para que no haya infamia entre ustedes. Si alguno tiene cópula con un animal, morirá irremisiblemente. Mataréis también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener cópula con él, matarás a la mujer y al animal. Morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella, y ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, serán excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, él cargará con su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de ella, y ella pone al descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre ni la de la hermana de tu padre, porque sería desnudar a tu parienta cercana. Ambos cargarán con su culpa. Si un hombre se acuesta con su tía, descubre la desnudez de su tío. Ellos cargarán con su pecado, morirán sin tener hijos. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, comete una inmundicia. Él descubre la desnudez de su hermano, ambos quedarán sin tener hijos. Guarden, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y pónganlos por obra. Así no los vomitará la tierra a la cual yo los llevo para que habiten en ella. No haga según las prácticas de la gente que yo voy a echar de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, y yo los abominé. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán su tierra, y yo se la daré por posesión,
una tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor, su Dios que los he separado de los pueblos. Además, ustedes harán diferencia entre el animal limpio y el inmundo, y entre el ave limpia y la inmunda. No se hagan detestables a causa de los animales ni de las aves ni de cualquier cosa que se desplaza sobre la tierra, y que yo he separado para que les sean inmundos. Me serán santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he separado de los pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea adivino morirá irremisiblemente. Los apedrearán, su sangre será sobre ellos. El capítulo 20 del libro de Levítico en la Biblia, según la versión Reina Valera actualizada, aborda una serie de leyes y normativas establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Estas leyes están relacionadas principalmente con la moralidad y las consecuencias de transgredir las normas divinas. Se establece la pena de muerte para aquellos que ofrecen descendientes a Moloch, un ídolo pagano. Esto incluye tanto a los israelitas como a los extranjeros que residen entre ellos. Se prohíbe consultar a los médiums y adivinos, y la consecuencia por hacerlo es la exclusión del pueblo de Dios. Se enfatiza la importancia de la santificación y la observancia de los estatutos divinos, con la advertencia de que aquellos que maldigan a sus padres enfrentarán la muerte. La pena de muerte es establecida para aquellos que cometen adulterio, incesto, homosexualidad, bestialidad y otras formas de inmoralidad sexual. Se instruye al pueblo de Israel a hacer distinción entre los animales limpios e inmundos, y se les recuerda que son un pueblo separado y santificado por Dios. Se reitera la pena de muerte para quienes practican la necromancia o son adivinos. En resumen, Levítico 20 presenta un código moral estricto para el pueblo de Israel, estableciendo penas severas para aquellos que violan las normas divinas en relación con la adoración, la moral sexual y la consulta a espíritus malignos. Estas leyes reflejan la importancia que Dios da a la santidad y la obediencia en la vida del pueblo elegido. Se hace hincapié en la importancia de mantener la pureza moral y espiritual, así como en la separación del pueblo de Israel de las prácticas y costumbres inmorales de las naciones vecinas. Dios exige que su pueblo se mantenga apartado y consagrado a Él. Se establece la distinción entre lo que es puro e impuro, tanto en términos de alimentos como de relaciones sexuales. Esta distinción es parte fundamental de la ley ceremonial y moral que regía la vida del pueblo de Israel. Se enfatiza que la tierra de Canaán, que Dios les está dando como herencia, no tolerará la práctica de las abominaciones que están siendo mencionadas, y que si los israelitas las llevan a cabo, serán expulsados de ella. Se reitera la separación del pueblo de Israel de las prácticas de las naciones paganas y se recalca que Dios los ha escogido y separado para ser suyos. En conclusión, Levítico 20 presenta un conjunto de leyes y mandamientos que buscan mantener la pureza moral y espiritual del pueblo de Israel, así como su separación y consagración a Dios. Las penas establecidas para quienes violan estas leyes son severas, reflejando la seriedad con la que Dios tomaba la santidad y la obediencia de su pueblo. Estas leyes no solo buscaban regular la conducta del pueblo, sino también preservar su relación con Dios y su identidad como pueblo elegido. Las leyes establecidas en este capítulo reflejan la preocupación de Dios por el mantenimiento del orden moral y espiritual en la comunidad de Israel. Se prohíben prácticas como la idolatría, la brujería y la consulta a los muertos,
que eran comunes entre las naciones vecinas pero consideradas abominables por Dios. Las penas por violar estas leyes eran severas, incluyendo la exclusión del pueblo de Israel e incluso la pena de muerte en algunos casos. Esto subraya la seriedad con la que Dios tomaba la obediencia a sus mandamientos y la preservación de la santidad de su pueblo. La distinción entre lo limpio y lo inmundo, tanto en términos de alimentos como de prácticas sexuales, sirve para reforzar la idea de pureza y separación del pueblo de Israel. Estas normas no solo regulaban la conducta, sino que también tenían un significado simbólico y espiritual. La promesa de una tierra que fluye leche y miel se destaca como un recordatorio del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Este pacto incluía la promesa de una tierra como herencia para el pueblo de Israel, pero también exigía obediencia y fidelidad a Dios. En resumen, Levítico 20 establece un conjunto de leyes y mandamientos destinados a preservar la pureza moral y espiritual del pueblo de Israel, así como su separación y consagración a Dios. Las penas por violar estas leyes eran severas, reflejando la seriedad con la que Dios tomaba la obediencia y la santidad de su pueblo. Estas normas no solo regulaban la conducta, sino que también tenían un significado simbólico y espiritual en el contexto del pacto entre Dios y su pueblo. El capítulo 20 de Levítico ofrece un profundo recordatorio para el pueblo de Israel sobre la importancia de mantener la santidad y la pureza en su relación con Dios y entre ellos mismos. Estas leyes y mandamientos no solo eran un conjunto de reglas para seguir, sino que formaban la base de la identidad y la comunidad de Israel como el pueblo elegido de Dios. A lo largo de la historia de Israel, estas leyes serían recordadas y aplicadas en momentos de desviación y apostasía. La fidelidad a estas normas morales y espirituales se convertiría en un factor crucial en la relación de Israel con su Dios y en su destino como nación. El cumplimiento de estas leyes no era simplemente una cuestión de obediencia externa, sino también una expresión de amor y devoción a Dios. Al mantenerse separados de las prácticas paganas y abominables de las naciones vecinas, el pueblo de Israel demostraba su compromiso con el Dios que los había llamado de entre las naciones y los había separado como su pueblo especial. A través de la observancia de estas leyes, Israel encontraría bendición y prosperidad en la tierra que Dios les había dado como herencia. Sin embargo, la historia de Israel también mostraría los peligros de la desobediencia y la apostasía, cuando el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios y buscaba seguir sus propios caminos. A medida que Israel avanzaba en su historia, estas leyes continuarían siendo un faro de luz y guía para el pueblo, recordándole su llamado a ser santos como su Dios es santo. A través de la obediencia a estas leyes, Israel encontraría su verdadera identidad y propósito como el pueblo de Dios y experimentaría su presencia y bendición en medio de ellos. Así, el capítulo 20 de Levítico no solo representaba un conjunto de leyes y mandamientos, sino también un recordatorio eterno del pacto y la relación entre Dios y su pueblo, y un llamado a la fidelidad y la obediencia que permanecería relevante a lo largo de las generaciones. Que DIOA los bendiga, lo esperamos en el próximo video. Amén.